Bueno, vamos a continuar con la última parte de teoría de lo que sería el modelo lineal. Y lo que nos quedaría por ver, que es bastante poquito, es la parte correspondiente a lo que tradicionalmente, convencionalmente, habíamos aprendido como regresión. ¿De acuerdo? Como regresión. ¿Cómo aprendimos nosotros qué es una regresión o qué es una regresión? Pues es simplemente un modelo estadístico matemático en el que yo quiero predecir, pronosticar una variable respuesta y en función de x, donde y x son continuas. ¿Vale? Acuérdense que aprendimos ANOVA como que x, ¿cómo era x? Categórica. ¿Vale? En ese caso, ese compartimento del modelo lineal lo denominamos ANOVA. Y al compartimento en el que mi variable predictora x es continua, lo denominamos regresión. ¿De acuerdo? Cuando solamente tenemos una variable predictora, es el caso de la regresión simple. ¿De acuerdo? Cuando teníamos más variables predictoras, lo denominamos regresión múltiple. ¿De acuerdo? Por ejemplo, quiero modelizar cómo la cobertura vegetal cambia al aumentar la abundancia, en este caso particular, de un herbívoro como son los erizos de mar. ¿De acuerdo? Tanto la densidad de erizos como variable predictora como la cobertura vegetal son variables continuas y por tanto lo que hacíamos era un ajuste de regresión simple. ¿De acuerdo? Eso es como aprendimos la regresión. En caso de que en vez de tener una única variable predictora x, tuviéramos una serie de variables predictoras x1, x2, xn, a ese tipo de modelo lo denominamos modelo de regresión múltiple. ¿De acuerdo? Ni más ni menos. Y en el caso particular de regresión, ya lo vimos ayer, supongamos por ejemplo que tengo una regresión simple, que aquí solamente tuviéramos un x1, lo que estoy haciendo es modelizar, predecir, por eso tiene este sombrerito, y como combinación lineal de mis x, ¿no? En el caso más sencillo, una regresión simple, aquí solamente tendría una x. Como suma, en este caso, de dos términos, que sería el intercepto, la intercepción, y la pendiente que multiplica a mi única variable predictora. Bien, cuando yo ejecuto una regresión lineal simple de las de toda la vida, como las que vimos anteriormente, hay dos principios, dos cosas que creo que son importantes de tener en consideración, ¿vale? Y que se conecta con algunas de las cosas que hemos hablado ya del outlier, valores fuera de rango y este tipo de cosas. Lo primero, tenemos que ser capaces de incluir todo el rango de mi variable predictora x, ¿no? Fíjense, si yo en vez de incluir en este estudio todo el rango de x, hubiera incluido solamente este pequeño rango que está entre las dos líneas discontinuas, es decir, hubiera tenido esto, si hubiera aplicado un modelo de regresión, lo que hubiera obtenido es algo tal que así, es decir, no hay una relación entre x e y, o lo que es lo mismo, x no predice y, cuando lo que ocurre en realidad que es que hay una relación entre x e y, es decir, x predice y. Entonces, claro, si yo solamente estoy muestreando, hago un diseño de muestreo y solamente muestreo x para un determinado tipo de rango, podría incurrir en un error tipo 2, ¿vale? Podría decir que no hay un efecto de x sobre y cuando sí lo hay. Eso era un error tipo 2, ¿se acuerdan? ¿Qué era un error tipo 2? Es retener la hipótesis nula cuando tenía que haberla rechazado. Entonces, si yo no hago una selección adecuada de todo mi rango de x, podría incurrir, o lo que estaría haciendo es inflando lo que sería un error tipo 2. ¿De acuerdo? Eso es lo que estaría haciendo. Claro, hay otros casos, como ya los vimos anteriormente, en que podría ocurrir lo contrario. Es decir, si tengo un número de réplicas relativamente bajas y tengo un valor fuera de rango, podría decir que hay una relación entre x e y, es decir, que x predice y, y esta relación solamente está condicionada a un único outlier, a un único valor atípico. En este caso lo que estaría haciendo que es inflar un error tipo 1, María, ¿de acuerdo? Estaría rechazando la hipótesis nula cuando tenía que haberla retenido, ¿vale? Estoy diciendo que hay un efecto de x sobre y cuando realmente no lo hay, ¿vale? Eso es un ejemplo que lo vimos anteriormente. Bien, ¿qué cantidad de variabilidad de y, de mi variable respuesta, está explicada por x? Esa calidad del ajuste lineal, del ajuste de regresión, se describe a través de un atributo
importante, que es el famoso coeficiente de determinación, R cuadrado, que lo que nos va a hacer es medir la bondad de ajuste, es decir, cuán bien se ajusta esa línea a mi nube de datos. Cuando R cuadrado es 0 significa que no hay ajuste, y cuando hay un 1 significa que hay un ajuste perfecto. En cierta manera, R cuadrado lo que nos dice que es la cantidad de variabilidad en Y que está explicada por X. Yo creo que todo eso seguro que quien más, quien menos lo ha visto, lo ha estudiado, ¿no? ¿Sí? Es algo, esto es súper mega básico de lo que es estadística. Pero, cuidado con la cosa, que hay ocasiones que nos podemos dejar seducir por R cuadrado. Y ahora vamos a ver qué es eso de dejarnos de seducir por R cuadrado. Bueno, lo voy a hacer aquí, en la pizarrita. Fíjense, puede ocurrir que yo tuviera algo tal que así y haga un ajuste perfecto. En ese caso, ¿qué es lo que ocurre? El R cuadrado va a tener un valor de prácticamente 0,99, ¿no? Es decir, es un ajuste muy bueno. ¿Es o no es? ¿Por qué? Porque mi línea se ajusta perfectamente ¿a qué? A mi nube de datos. Sin embargo, fíjense que para cualquier tipo de X, yo obtengo siempre el mismo valor de Y. ¿De acuerdo? Es decir, el modelo es un modelo bastante malo. Entonces, yo podría decir, ¡hoy mira qué modelo más bueno! Me explica un 99% de la variabilidad. ¡Hoy mira qué bien! Y el modelo es una birria. El modelo es muy malo. ¿Por qué? Porque para un montón de X diferentes, siempre estoy obteniendo el mismo valor de Y. ¿Vale? A eso es a lo que digo yo, que tenemos que tener cuidado, y ahora veremos cómo abordarlo, a la hora de no dejarnos seducir por R cuadrado. ¿De acuerdo? Cuidadín con eso. Otra de las cosas que me he dado cuenta que la gente muchas veces confunde, tiene un cierto paralelismo, pero la gente confunde, es el concepto de coeficiente de determinación y el concepto de coeficiente de correlación. ¿Vale? Cuidado que no son la misma cosa. Cuidado que no son la misma cosa, aunque hay ocasiones, muchas ocasiones, que van a tener valores muy parecidos. ¿Vale? Repito, no confundamos el coeficiente de determinación vinculado a un ajuste lineal, a una regresión simple, con el famoso coeficiente de correlación. Vamos a ver este tipo de cosas, ¿no? Estos dos principios que les decía yo. Fíjense, aquí les muestro el tipo de la seducción, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que puede ocurrir, fíjense este caso, en el caso de que tengo una línea completamente horizontal. ¿De acuerdo? Si tengo una línea completamente horizontal, por muy bien que esta línea se ajuste a mi nube de datos, no hay una relación causa-efecto entre X e Y, porque para cualquier valor de X estoy obteniendo siempre el mismo valor de Y. ¿Vale? ¿Qué es lo que va a ocurrir en este caso? La pendiente de esta recta es una pendiente cercana a 0. Mientras que si realmente hay una relación entre X e Y, es decir, si realmente X explica la variabilidad en Y, si hay una relación, o lo que es lo mismo, una relación causa-efecto entre X e Y, ¿vale? La pendiente de esta recta tendrá que ser significativamente, por así decirlo, diferente a 0. ¿Vale? Y por tanto, diferentes valores de X tienen que generar distintos valores de Y. ¿Ok? Por eso precisamente, cuando tradicionalmente, seguro que muchos de ustedes han hecho regresiones simples, no solamente teníamos que mirar el coeficiente de determinación, sino también un p-valor que aparecía por ahí, como por ciencia infusa, y que nos decía si la pendiente era significativamente distinta de 0 o no. ¿Vale? Entonces, ese p-valor que aparecía por ahí como ciencia infusa, lo único que nos decía era si esta pendiente era significativamente diferente de 0. ¿Vale? Lo que en su día hacíamos. ¿Vale? Por tanto, para contrastar objetivamente esa es la significancia de esa pendiente, o lo que es lo mismo, la relación causa-efecto entre X y Y, obteníamos un p-valor en el que la hipótesis nula era que la pendiente era igual a 0 y la alternativa que la pendiente es distinto de 0. Y de esa manera podemos evitar ser seducidos por un R cuadrado alto.
¿De acuerdo? Esa es la forma en la que tradicionalmente ejecutábamos un análisis de regresión. Y por eso, toda regresión tiene asociado un p-valor que al fin y al cabo nos va a decir hasta qué punto el efecto de x sobre y es significativo. ¿Vale? En el caso de una regresión simple tendremos un p-valor vinculado a la pendiente de x, de mi única x, sobre y. ¿De acuerdo? Esa es la forma en la que nosotros tradicionalmente, que no está mal, aprendimos cómo se ejecuta una regresión simple. ¿Sí? ¿Me siguen todos con esto? Yo creo que son conceptos básicos que seguro que muchos han visto. Vamos a ver el segundo tipo de cuestión, que la gente muchas veces con esto se hace la picha un lío y confunde coeficiente de determinación con coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación lo que hace es medir la intensidad de asociación lineal entre dos variables continuas, cualesquiera, y varía entre -1 y 1. ¿De acuerdo? El coeficiente de determinación, que mide la bondad de ajuste, sin embargo, solamente varía entre 0 y 1. ¿Vale? Si R, el coeficiente de correlación, es -1, significa que hay una asociación negativa entre mis dos variables continuas. ¿Vale? Si hay 1, o tendiente al 1, significa que hay una asociación positiva entre mis dos variables continuas. Y si es cercana a 0, quiere decir que no hay asociación lineal. ¿De acuerdo? Y el coeficiente de correlación, hay dos formas. Podemos obtener una versión paramétrica, que es la que generalmente se denomina correlación de Pearson, y una versión no paramétrica, por tanto, ¿basado en qué? En rangos, transformará los datos a rangos, que es lo que se denomina correlación de Spearman. ¿De acuerdo? En cualquier caso, nosotros, de cara a todo lo que vamos a hacer de modelos lineales y modelos de regresión, con lo que nos vamos a centrar, a focalizar, es en el coeficiente de determinación. Pero como muchas veces la gente se confunde con esto, yo siempre introduzco aquí lo del tema del coeficiente de correlación para evitar que nos confundamos una cosa con otra. ¿Qué es lo que ocurre? Que en muchas ocasiones, si yo me pongo a trastear con el Excel y hago una regresión de X e Y, voy a obtener un coeficiente de determinación que va a ser muy parecido a si hago un análisis de correlación entre X e Y. ¿Vale? Entonces hay muchas ocasiones que coeficiente de correlación y coeficiente de determinación pueden tener un valor prácticamente igual, pero no son lo mismo. ¿Vale? ¿Sí? Bien, cuando solamente tengo una variable predictora, hemos dicho que tenemos regresión simple. ¿Cuándo tenemos una regresión múltiple? Cuando queremos explicar la variabilidad de y a partir de un paquete, un conjunto de variables predictoras, x1, x2, xn. ¿De acuerdo? Esa es la forma en la que aprendimos lo que era una regresión múltiple. ¿De acuerdo? De manera que cada variable predictora x, x1, x2, xn, va a tener una pendiente, lo que se denomina el coeficiente de regresión, y un p-valor asociado. ¿De acuerdo? De manera que podemos comprobar, o comprobamos, así como lo aprendimos, si el efecto de x1, de x2, sucesivamente, es un efecto significativo sobre mi variable respuesta o no. Al fin y al cabo, el modelo lineal que estamos aplicando es este que tenemos aquí, donde modelizo mi variable respuesta y como combinación lineal de todos estos términos, donde tengo un intercepto general y luego tengo una pendiente que multiplica cada una de mis variables predictoras. ¿De acuerdo? Esa es la forma tradicional en la que aprendimos la regresión múltiple. Y esto es bastante importante, ¿vale? Y me va a servir ya para cuando veamos todo el tema de model selection, modelización, son conceptos que me vienen muy bien, que tenemos que aprender porque los vamos a utilizar mucho en las siguientes clases. Teóricamente, y digo teóricamente porque en la práctica nunca se da, esas variables predictoras x1, x2, xn deben de ser independientes. ¿Qué significa? Que no hay ningún tipo de correlación entre una y la otra. ¿De acuerdo? Eso, sobre todo la gente que trabaja en ecosistemas marinos, este tipo de cosas, es muy difícil. Siempre voy a encontrar colinealidad. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, quiero estudiar, pues eso, cómo cambia la abundancia de erizos a lo largo de la profundidad, pues a medida que, y considero una batería de variables predictoras, me voy a dar cuenta que efectivamente a medida que aumenta la profundidad,
disminuye la temperatura, disminuye la luz, disminuye la turbulencia, aumenta la cantidad de hábitat fino, o sea, de sustrato limoso. Entonces hay un montón de variables que están correlacionadas. Entonces yo lo que nunca puedo hacer, o lo primero que tengo que sopesar y pensar, es hasta qué punto esas variables predictoras, como podría ser eso, la luz, el tipo de hábitat, la turbulencia, etcétera, etcétera, están correlacionadas o no. Cuando tengo una gran correlación entre mis variables predictoras, voy a tener serios problemas a la hora de interpretar y analizar mis datos. Por eso, cuando ejecutemos un modelo lineal con un montón de variables predictoras y apliquemos las técnicas de Model Selection, lo primero que tenemos que hacer siempre es pensar si hay correlación o no entre mis variables predictoras. Y hacer algo tan sencillo como una matriz de correlaciones entre cada una de esas variables predictoras. Y lo haremos en clase. ¿De acuerdo? ¿Me siguen con esto? ¿Por qué? Porque si yo considero que toda la variabilidad de I es este rectángulo azul, una parte estará explicada y otra parte estará no explicada, ¿no? Esta variable no explicada será la del término residual, la del error. Pero de este paquete azul, una parte estará explicada por x sub 1, otra parte estará explicada por x sub 2, y si x sub 1 y x sub 2 están correlacionadas, va a haber una cierta cantidad de la variabilidad de I que me lo explica tanto x sub 1 como x sub 2. ¿Vale? Entonces yo lo que quiero precisamente es que esta región de solapamiento sea lo más pequeña posible. ¿Vale? Porque si hay correlación entre x sub 1 y x sub 2, yo voy a tener aquí una importante cantidad de variabilidad de I que se debe al solapamiento de x sub 1 a x sub 2. Y eso genera problemas y genera falsas interpretaciones de las regresiones múltiples. ¿De acuerdo? Es también un comentario muy típico de los revisores. ¿Testeó usted la correlación entre sus variables predictoras? ¿Hay colinealidad entre sus variables predictoras? ¿Vale? Porque si hay correlación o hay colinealidad, la interpretación que yo hago de mi análisis estadístico basado en la regresión múltiple estará mal. Juanma, dime. Sí. Aquella que no lo puede explicar, porque realmente si es una variable física o de otra dimensión que esté relacionada con una condición o la otra, la variable por sí misma a lo mejor te puede explicar algo de... Algo más. ¿Qué le ocurre? Que ya ahí, Juanma, lo que vamos a hacer es aprender las técnicas de Model Selection. Es decir, las técnicas de Model Selection lo que va a hacer es, van a flipar cuando lo aprendan. Yo tengo un paquete, un montón de variables predictoras. Y mi programita me va a decir, mira, la variable más importante es esta. ¿De acuerdo? Y si yo meto esta otra, igual explicas un poquito más de la variabilidad. Pero cuidado, que estás haciendo el modelo cada vez más complejo. Y a usted lo que le interesa es seguir el principio de parsimonia, que lo estudiaremos en clase. ¿Qué dice el principio de parsimonia? Seleccionamos aquellos modelos que son más sencillos. Es decir, vamos a seleccionar o construir modelos que, explicando una gran cantidad de la variabilidad de I, son lo más sencillos posibles. Y eso lo vamos a ver precisamente con las técnicas de Model Selection, lo que tú estás comentando. ¿Vale? Entonces, de todo ese paquete, venga, una, ok. Voy a meter la segunda. Entonces, ¿hasta qué punto me interesa considerar la segunda? Porque me va a explicar igual de un 50 a un 60% de la variabilidad, por así decirlo. Pero ¿hasta qué punto ese 10% de variabilidad más que yo explico me interesa? Porque estoy complicando más mi modelo. En eso se fundamentan precisamente las técnicas de Model Selection. Lo que hace es valorar dos cosas. La cantidad de variabilidad que me explica el modelo frente a la complejidad del modelo. Y eso es lo que el famoso AIC, ¿alguno lo ha escuchado? El Archaic Information Criterion lo que va a valorar son esas dos magnitudes de variabilidad. Cantidad de variabilidad que explico frente a la complejidad que tiene mi modelo. ¿Vale? Entonces, por ahí va lo que tú comentas.
el modelo se aguanta todo, el papel lo aguanta todo y se puede... En todo caso, un poco como ese grande, que lo que cuesta medir la información, si esa segunda variable no hay que medirla o no. Sí. E incluso, vamos a ver con el Model Selection, que eso es algo que le va a chocar mucho, no tiene por qué haber un único modelo veraz. Puede ocurrir que haya 2 o 3 modelos, ¿vale? Que van cogiendo diferentes variables. Igual un modelo coge la temperatura y la turbulencia. Otro modelo coge el tipo de hábitat y, ¿qué te digo yo?, la luz, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay muchas variables correlacionadas. Entonces no va a haber un único modelo bueno. Entonces yo puedo incluso seleccionar 2 o 3 modelos, decir estos son los mejores modelos y luego discutirlo. Porque cuando tengo mucha correlación, volvemos a lo de siempre, no es un problema matemático, es un problema ecológico, ambiental, químico o físico. Entonces yo, a la hora de discutir mis datos, tendré que ponerlos en contexto y decir, aunque mi modelo ha seleccionado a fulano y a mengano como mejores variables predictoras, cuidado que fulano y mengano están correlacionados con sutano. Entonces eso ya no es un problema de diseño, ni un problema estadístico, es un problema de interpretación. Es un problema biológico, o ecológico, o físico, o químico. ¿Vale? ¿Entienden esto, no? Este problema que puedo tener, la famosa colinealidad. ¿Vale? Bueno, esto es un ejemplito que es prácticamente lo que yo les estoy diciendo, ¿no? Voy a una serie de sitios por todo el archipiélago, empiezo a medir quiero saber cuáles son los principales factores, en este caso, que regulan la estructura, la organización de las macroalgas de fondos infralitorales de Canarias, ¿no? Entonces, empiezo a echar un montón de cuadrados en un montón de sitios, y empiezo a registrar la cobertura algal, que es mi variable respuesta, y quiero ver quiénes de todos estos factores son, quiénes son los más importantes determinándome cómo varía la cobertura algal. ¿Es la densidad de erizo? ¿Es la profundidad? ¿Es la luz? ¿Es la rugosidad topográfica? ¿Es la turbulencia? Yo puedo tener aquí infinidad de variables predictoras. Entonces, cuando veamos las técnicas de Model Selection, a lo que voy a llegar es cuáles de estas es la más importante. ¿Cuál de estas es la segunda más importante? ¿Vale? ¿Cuál es la siguiente tercera más importante? ¿Vale? Y así sucesivamente. ¿Y hasta qué punto me interesa considerar 1, 2, 3 o 4 variables, sopesando la cantidad de variabilidad explicada frente a la complejidad que tiene el modelo? ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, otra cosita que vamos a hacer en las prácticas es, para todo ese paquete, ese conjunto de variables predictoras, hacer un simple análisis de correlación. Y obtengo una simple matriz de correlaciones para cada par de variables, donde tengo R, la correlación, entre cada par de variables, entre I y J. ¿De acuerdo? Tengo una matriz triangular de correlaciones de mi variable predictora 1 con mi variable predictora 2, mi variable predictora 1 con la 3, la 1 con la 4, la 2 con la 3, la 2 con la 4, y así sucesivamente. ¿Por qué es una matriz triangular? Porque la correlación de 1 con 2 o de 1 con 3 es la misma que la correlación de 3 con 1. ¿Vale? ¿De acuerdo? Por eso es una matriz triangular. Es decir, si yo tengo aquí la correlación de 1 con 2, aquí tendría la correlación de 2 con 1, que son exactamente la misma. Entonces, como es la misma, lo que tengo es una matriz triangular de correlaciones entre variables predictoras. Entonces, a través de esos famosos Model Selection, ya lo veremos más adelante, es como que tenemos en un paquete un montón de variables predictoras, X1, X2, X3, tal, y simplemente me voy a quedar con las que realmente son las más importantes. ¿De acuerdo? Y hay una serie de formas de proceder a eso, ejecutar en primer lugar un modelo completo, luego unos modelos paso a paso, eso lo veremos en la parte más de Model Selection, y en función de una serie de criterios, que ya veremos cuáles son, pues vamos a obtener lo que sería un modelo reducido. ¿Vale? Estas son técnicas, como digo, en regresión múltiple, que las vamos a estudiar más en profundidad cuando veamos el tema de selección de modelos o Model Selection. ¿De acuerdo? Por eso no me voy a detener más ahora con lo que es la parte teórica. Bien, para ir acabando, hemos visto buenas prácticas en análisis de la varianza. Vamos a ver ahora buenas prácticas en regresión, ¿vale? Lo primero, antes discutimos sobre eso. ¿Hay valores atípicos, valores fuera de rango, los famosos outliers? Sí, no, ¿qué hacemos con ellos? Pensar eso siempre. En el caso de que ejecutemos una regresión múltiple, ¿hay colinealidad, correlación entre variables predictoras? Sí, no.
Vamos a obtener una matriz de correlaciones, a ver qué pasa con ella. ¿De acuerdo? Son cosas que tenemos que pensar. Incluso, si hay una fuerte correlación, lo que podemos hacer es, vale, yo tengo una batería de 10 variables predictoras. A la hora de hacer mi selección de modelos, pues no seas tan animal y metas las 10. Mete igual 7 o 6, ¿vale? Porque igual hay variables que tienen una correlación del 0,9. Entonces, ya de antemano, si somos un poco avispados, ya lo veremos por las prácticas, pues ya, si veo que tienen muchas variables que están correlacionadas, pues ya no hace falta meterlas todas, ¿vale? Y voy reduciendo la complejidad de los análisis. En ese caso, ¿no se hace un análisis de componentes principales? Eso es otro tipo de cosas, para reducir la complejidad. En los análisis de componentes principales... Sí, pero fíjate que el análisis de componentes principales está enfocado a cuando tengo un montón de variables respuesta, porque es un análisis de ordenación. ¿Vale? Es algo diferente, es un análisis multivariante. En este caso yo tengo un montón de X que quiero saber quiénes son las que mejor me explican una Y. ¿Vale? Mientras que cuando hago un PSA, un análisis de ordenación, generalmente lo que tengo son muchas Is. ¿Vale? Tenemos que sopesar tanto la significancia de la relación entre X e Y, con esos p-valores que podemos obtener, o según los criterios de información que ya veremos, como la calidad, la bondad de ajuste, ¿no? El famoso R cuadrado. Como regresión simple o múltiple es un caso de modelo lineal, obviamente una de las cosas que vamos a tener que hacer, y ya lo haremos en la práctica, es ver que si los residuos son normales, es decir, si los residuos siguen una distribución normal. Y obviamente cuando este tipo de cosas se violen, lo que vamos a hacer es aplicar GLM y aplicar los famosos criterios de información que quedan para otra clase. Algo que ya expliqué ayer. Cuidado con esto, cuidado con esto. Que una variable X nos explique la variabilidad de Y no significa que X induzca causalidad en Y, porque puede ocurrir que X esté correlacionada con otra variable que es la que realmente induce la variabilidad. ¿Se acuerdan ayer el ejemplo que pusimos del perro? Pasear el perro aumenta la vida. Bueno, no será pasear al perro. Lo que aumenta la vida es que hacemos más ejercicio cuando tenemos un perro, o podemos tener un nivel adquisitivo mayor cuando tenemos un perro, etcétera, etcétera. Acuérdense siempre esa dualidad que yo les decía entre los drivers versus passengers, ¿vale? Procesos o factores que son pasajeros, como es tener el perro, o el driver, que es el que realmente está induciendo la causalidad. Entonces, cuidado con eso, ¿vale? Con ese tipo de cositas. Correlación no significa causalidad, ¿vale? Cosa importante. Y siempre démosle la interpretación biológica, ecológica, física o química a cualquier tipo de análisis que tenemos que ejecutar. Bien, de cara a las prácticas, le he puesto aquí cómo implementar lo que sería el modelo lineal en R, ¿vale? Recuerden que el modelo lineal, ahora ya que hemos visto ANOVA, ANCOVA, regresión, recuerden que todos estos compartimentos en los que nosotros aprendimos las diferentes técnicas lineales no son más que casos concretos del modelo lineal y que por lo tanto una ANOVA es lo mismo que una regresión simple, que ayer incluso se lo demostré, ¿de acuerdo? Recuerden que son todos casos del modelo lineal. Las ventajas que tiene aplicar el modelo lineal son, en primer lugar, que podemos entender determinados procesos. Luego podemos estimar una serie de parámetros que van a formar parte del modelo. Podemos modelar, por lo tanto, gran ventaja de aplicar el modelo lineal es que podemos predecir, ¿vale? Porque vamos a modelar, vamos a generar modelos, ¿de acuerdo? ¿Qué es un modelo? Y es igual, ¿se acuerdan? Y es igual a A más BX. Yo voy a saber la A y voy a saber la B. Por lo tanto, en cualquier momento le puedo generar al modelo cualquier valor de X y puedo predecir lo que yo quiera. ¿De acuerdo? Esa es la gran ventaja de aplicar modelos respecto, por ejemplo, a una ANOVA, que lo único que me dice es si esto es mayor que esto. Pero una ANOVA no me sirve para predecir. Cuando ejecutemos código de R, una de las grandes ventajas es que vamos a ir generando gráficas, visualizaciones y al mismo tiempo podemos ir generando modelos. De manera que tendría que haber una conexión, una coherencia entre lo que yo visualizo, lo que yo observo en mi gráfico y lo que los modelos me están indicando. Entonces siempre tiene que haber esa coherencia entre una cosa y otra.
Vamos a ajustar, ya lo veremos en las prácticas, esto simplemente una pequeña chuleta para que tengan la base mínima de cómo implementar modelos lineales en R. Implementaremos los modelos lineales con la función LM, de Linear Model, ¿vale? Es decir, que la función LM me va a servir para ejecutar un tradicional ANCOVA, un tradicional ANOVA, una regresión lineal, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, ¿vale? Porque ya hemos dicho que son compartimentos dentro de un mismo conjunto que es el de los modelos lineales. La sintaxis, igual la gente que está empezando ahora con R, pues es un poco más complicada, pero la sintaxis es bastante de sentido común, ¿no? La sintaxis genérica es, aplicamos la función modelo lineal a una fórmula, donde una fórmula puede ser algo tal que así. Quiero modelizar o predecir mi variable respuesta Y en función de dos factores, por ejemplo, A y B, y especifico cuál es mi tipo de dato. Data igual data, o data igual el nombre que yo le haya puesto a mis datos, ¿de acuerdo? Como siempre les digo, yo lo que les recomiendo es que apliquemos la función LM, pero incluso, en el caso de que tuviéramos una ANOVA balanceado, podríamos incluso aplicar la función AOF y directamente nos iríamos al caso particular de una ANOVA, ¿vale? Con lo cual, podemos llegar a lo mismo utilizando funciones diferentes, ¿vale? La interpretación que le vamos a dar es exactamente la misma. Vamos a tener diferentes salidas, y eso lo vamos a ver, ¿no? O sea, R nos va a dar una salida diferente si aplico la función LM o si implico la función análisis de la varianza, ¿vale? Pero la interpretación que vamos a hacer es la misma, ¿de acuerdo? Y eso lo vamos a ver también. Eso es algo que les pongo aquí, ¿vale? Que lo vamos a ver en la práctica. También, esto lo veremos mañana, con RCommander. RCommander ya les dije que es un pequeño truquito, sobre todo para la gente que está empezando con R, que nos va a convertir la consola de R y toda la sintaxis en una especie de ventana de Windows, y entonces podemos clicar, ¿no? Y automáticamente al clicar, que es todo mucho más natural para muchos de los que estamos aquí, podemos ir ejecutando un montón de operaciones en R y al mismo tiempo que voy clicando, aparte de darme la salida, me va generando todo el código, con lo cual ese código me lo puedo llevar a R o a RStudio y volver a ejecutarlo, ¿no? Y voy aprendiendo, porque claro, al principio me es muy fácil hacer en el ratón todo, y aparte de tener mis resultados, pues me va saliendo todo el código. Entonces pues puedo ir aprendiendo, ¿vale? Entonces puede ser un atajo. Ahí lo dejo. Entonces, mañana haremos una pequeña practiquita, un ratito, y les enseñaré, haremos un pequeño ejemplito de cómo funciona RCommander, ¿vale? Es lo que se denomina una Graphical User Interface, una interfaz gráfica. Bien, aquí le pongo una pequeña chuletita de diferentes argumentos que me puedo encontrar en un modelo lineal, ¿no? Todos diferentes tipos de combinaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí podría generar, este sería un modelo donde quiero modelizar Y en función de un único factor, factor A. Aquí puedo modelizar Y en función de A y B sin interacción, ¿de acuerdo? Sin embargo, podría generar un modelo de Y en función de A, de B, de C, es decir, tres factores y con una única interacción, por ejemplo, entre A y B. ¿Por qué? Pues porque considero, por la razón que sea, que solamente puedo tener una interacción con significado biológico o ecológico o físico o químico, y es la única que voy a incluir. Puedo incluir A por B. ¿Qué significa esto? Que estoy incluyendo dos factores como efectos principales y con su propia interacción, ¿vale? Que es lo mismo a establecer esto, ¿vale? Entonces, bueno, todos esos posibles casos de diseños factoriales, diseños anidados, todo ese tipo de cosas, pues la tienen en esta pequeña chuleta que les he puesto aquí, ¿de acuerdo? Esto es, digamos, la sintaxis básica de modelos lineales, ¿vale? Obviamente yo, pues a un factor lo denominaré profundidad, a otro factor dieta, entonces lo único que tengo que hacer aquí es ir poniendo el nombre de las variables, crecimiento o temperatura o lo que yo quiera, ¿vale? Y voy estableciendo mis modelos, y a estos modelos les voy aplicando esas funciones LM, AOF, etc., etc., ¿vale? Esa es la forma general para que muy brevemente lo entiendan. Dime, Juanma. ¿No Sí. tienes algún modo genérico? Porque, por ejemplo,
operaciones entre factores de distinto orden, que las haga todas, y Sí. cuando dé la significación, Claro, esta, por ejemplo, aquí. Juanma, yo, por ejemplo, imagínate que yo tuviera 3 factores, ¿no? ¿Vale? Imaginemos que tuviéramos A, B y C, simplemente pongo el producto. Y ahí me genera todo. ¿Vale? Supone que tengo una nova de 4 factores, A, B, C y D. ¿Vale? Entonces la sintaxis sería muy sencilla, porque sería algo tal que así. I como A por B, por C, por D. Y automáticamente me está generando todas, tanto los efectos principales, A, B, C, D, y luego todas las interacciones. A con B, A con C, A con D, todo así. Es igual que la penúltima. La penúltima. Sí, efectivamente, esta es otra forma de tabularlo. Es otra forma. Una cosa que lo tengo escrito por alguna parte, y que se lo digo ya, es que en R la misma cosa se puede hacer de 20.000 formas diferentes. ¿Vale? Eso es bueno y es malo. ¿Vale? Porque muchas veces nos complicamos la vida, pero otras veces es que se puede hacer las cosas de muchas formas diferentes. Y la cantidad de paquetes que hay, es decir, para hacer un análisis hay 3, 4, 17 paquetes. Entonces muchas veces nos podemos ver abrumados por eso. Porque yo busco en Google, ¿te acuerdas, Isa, que lo hablábamos eso? Yo busco en Google cómo ejecutar este tipo de cosas. Y claro, me veo abrumado porque hay 20.000 formas diferentes de hacerlo. Entonces, eso es una virtud, pero también es una limitación importante. ¿Suele salir lo mismo? Sí, claro, debe de salir lo mismo. Vamos a ver, cuidado. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo una técnica de bootstrapping, que es una técnica de permutaciones o permutación de Monte Carlo, igual no me sale lo mismo, porque estoy permutando mis datos. Lo que tiene que ser exactamente lo mismo es la interpretación. ¿Vale? O sea, cuidado, porque yo he tenido alumnos que me han venido, es que lo hago de una forma y me sale un p-valor de 0,01 y de la otra forma me sale 0,012. Me dan ganas de coger el borrador y tirárselo. Digo, es lo mismo. ¿Vale? ¿Ok? Y cuando tienes dos factores, o sea, uno fijo, uno aleatorio y otro aleatorio anidado. Vale. Esto es suponiendo, como es la sintaxis más básica, aquí estoy suponiendo que todo es fijo. Tendremos otro monográfico de modelos mixtos, donde veremos cómo tabular en R factores fijos y factores aleatorios. Y para eso utilizaremos un paquete que es el LM4. ¿De acuerdo? En R hay una serie también, ya se lo voy a explicar más adelante, pero ya se lo digo, hay una serie de, digamos, el core de R viene con un montón de paquetes, ¿vale? Y hay, por ejemplo, todo esto, a mí no me hace falta cargar ningún paquete en R, directamente lo ejecuto, ¿por qué? Porque está ahí. Pero, por ejemplo, si quiero ejecutar un modelo mixto con factores fijos y aleatorios, tendré que cargar un paquete específico para modelos mixtos, ¿vale? Entonces, aquí tendría un chuletario genérico de cómo implementar cualquier tipo de modelo lineal. Pues a practicar entonces, ¿no? Es lo que nos queda. Entonces, voy a parar ahora el vídeo. Voy a parar el vídeo